situar a Darío Villalba históricamente equivale al marcarlo a caballo de dos generaciones. En parte es heredero del legado del informalismo, expresión ambigua ideada por el francés Michel Latapié para definir el expresionismo abstraccionista tal como se hizo en Europa, que en España queda concretada en un grupo de todos conocido que es el grupo El Paso. Y de otra parte está en la antesala de una figuración que, en parte afincada en el pop, no es su caso, luego lo veremos, y en parte todavía acogida al informalismo precedente, va a dar lugar a la aparición de pintores más jóvenes que él que volverán a insistir en la temática anterior, en el abstraccionismo. El cuadro que tenemos delante creo que ejemplifica mucho mejor que mis palabras ambos extremos. Puede verse que es primordialmente figurativo, pero puede observarse cómo en él hay manchas, gestos levemente impresos en la emulsión y rasgos característicos del expresionismo o informalismo precedente. A juicio mío, esta generación en la que se encuadra históricamente Darío Villalba es una generación desorientada, precisamente por estar entre dos polos. Y yo le preguntaría a Darío Villalba que cómo se juzga él dentro de esa generación, digamos, desorientada, en la que hay nombres como el de Luis Gordillo o el de Alex Anco o el suyo, y cómo juzga esa generación, digamos, desorientada en el buen sentido de la palabra. Bueno, nos encontramos con una herencia, como dice Santiago, informal, fuertísima, tan fuerte como creo que tuvieron los artistas del Paso para romper con el fauvismo y toda la escuela de Vallecas. Entonces, para nosotros hubo una interferencia muy clara del arte pop americano, con el cual no podíamos hacer nada, porque España no produce este tipo de fenómeno. Entonces, en todos los artistas de mi generación, en cierta forma teníamos como una respuesta contra el informalismo, pero no nos podíamos despegar de él y queríamos asimilar de alguna forma esa corriente americana, y de ahí surge unas personalidades muy distintas y unos individualismos bastante bizarros, porque salíamos cada uno por donde podíamos. Se intentó hablar de una nueva figuración que yo creo que era un camelo, y en el caso particular mío, el elemento emocional del Paso y de la pintura española en general, no tengo nada contra la tradición, se mantuvo, y hubo unas interferencias del mass media, del ahora superstar de Andy Warhol, que está un poco desprestigiado en cierta forma. Sin embargo, fue muy importante meter esa especie de trama, de objetivizar las cosas con un subjetivismo feroz, y de ahí salen unas obras bastante difíciles de situar, porque no es ni pintura, no sé, no es arte pop, y al mismo tiempo prescinde en ese momento de la materia. Nosotros que teníamos la materia nos estropeaba, vamos. Puede observarse en este cuadro que tenemos delante, al margen de la duplicidad de expresión que antes sugerí, cómo hay una figura central que nos mira fijamente al modo de las semblanzas, digamos, de los retablos religiosos. Darío hace poco hablaba de emoción, tanto asumida desde el punto de vista del rasgo por el rasgo de los informalistas como de los nuevos contenidos que traía la figuración. Yo le preguntaría a Darío que si en esa emoción hay una raíz de índole religiosa, y por qué, por ejemplo, ante esta obra él la titula descarnadamente, aparte de que ella es descarnada de por sí, el místico. Bueno, yo creo que una preocupación de la vida, la muerte, de los sentimientos básicos, del porqué, el famoso cuadro ese de Gauguin, por qué estamos aquí, etcétera, etcétera. Toda la preocupación metafísica se ha mantenido en esa generación de transición,
y en mí lo he hasta potencializado. Para mí este personaje es el místico porque viene a sintetizar quizá toda la religión mal comprendida que nos han hecho tragar desde hace mucho tiempo. Entonces es una sublimación del dolor con todo lo que puede tener eso de, no sé, de autoculpa, de toda esta especie de, no masoquismo, pero de asumir una actitud y a veces asumirla mal, tomar las cosas al pie de la letra. Yo creo que se nota muy bien en este personaje que ha tomado el Evangelio al pie de la letra. Ahora, al margen de eso, que sería más anecdótico en lo que se refiere a este cuadro, para mí el problema de la muerte, del más allá, me preocupa mucho, como creo que debiera de preocupar y que en el fondo preocupa a todo creador. La ambivalencia generacional que le cumple a Darío, como dije, a caballo de dos tendencias, si en el cuadro anteriormente mostrado se resolvía claramente en pro de la figura con una leve insinuación del gesto, del rasgo, aquí cambia de sentido y es de observarse cómo la imagen va desapareciendo absorbida por el dramatismo del rasgo, como un anuncio, una premonición de una etapa que se va a producir. Generalmente al pintor, cuando ha llegado a la culminación de una época, suele advertirse de que se le cierran los caminos. Es conocida la frase del pintor Klein, que le dijeron, cuando pintó 70 cuadros, todos azules, exactamente iguales, que estaba cerrándose las puertas, y Klein respondió, no hay inconveniente, a partir de ahora pintaré con las puertas cerradas. El tópico se deshace si se está en la pintura. Darío Villalba, dentro de una misma temática, va haciendo que los tonos negros dominantes vayan tomando corporeidad e insinuación de materia. La figura desaparece y el tránsito de una etapa a otra efectivamente es la de una puerta que se cierra, pero como decía Marcel Duchamp, es aquella puerta que se cierra en un lugar y se abre en otro. De suerte que la coherencia que hay entre esta, digamos, despedida de la figuración y el camino abierto a una abstracción con las huellas del desgarro, como luego veremos en el caso de Darío Villalba, se produce, si no sin solución de continuidad, sí con un sentido de la coherencia, porque él está en la pintura, esto es, en su pintura.